Hola, bienvenidas y bienvenidos. A continuación vamos a agotar los puntos que corresponden a nuestra tercera sesión y a su vez corresponden a la segunda unidad de nuestro programa de estudios. En primer lugar vamos a hablar de las fuentes del derecho, que es prácticamente de dónde surge el derecho, de dónde se genera el derecho. Desde una perspectiva teórica tenemos a las fuentes reales, formales e históricas. Las reales son situaciones que se dan en la vida cotidiana que generan normas jurídicas, leyes, reglamentos. Por ejemplo, con el COVID surgieron distintas disposiciones jurídicas como protocolos, reformas a las leyes y demás. Esas fueron fuentes reales de las cuales surgió el derecho. Las históricas, bueno, pues son documentos históricos propiamente que le sirven al legislador para crear nuevas normas jurídicas. Las formales, en un contexto de teoría, son los procedimientos que crean una norma jurídica. En este sentido, la teoría dice que son fuentes formales la legislación o la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales. Ojo, aquí en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la doctrina no es parte de las fuentes formales del derecho mexicano. En su lugar de la doctrina, la Suprema Corte habla de normas individualizadas que se crean para aplicarse en forma individual o a una persona o grupo de personas claramente definidos. Más adelante vamos a ver las definiciones, por ahora vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Esas fuentes formales del derecho, como procesos de creación de normas jurídicas, bueno, pues tenemos la legislación, ¿sí? La legislación es un proceso que tiene 6 etapas, que está en la Constitución, en sus artículos 71 y 72, que comienza con la iniciativa, que es la presentación del texto de ley que se está proponiendo. Se discute esa ley por parte de los diputados o senadores. Se aprueba esa ley por parte de los diputados o senadores, diputados a nivel local en cada estado de la República. Se sanciona por el Poder Ejecutivo, que puede ser el presidente de la República o el gobernador de cada estado según sea el caso, y esta sanción consiste en que aprueba esa reforma o esa ley que le están enviando y la manda a publicar al Diario Oficial de la Federación, en el caso de la Federal, o al periódico oficial o Gaceta Oficial de cada entidad federativa. Después de esto inicia la vigencia. Estos son los 6 pasos que van a conformar el proceso legislativo en nuestro país, y obviamente pues los procesos son similares en las entidades federativas al que acabamos de describir. La jurisprudencia, que como ya dijimos, estos son tesis, ¿sí? Son interpretaciones de la ley que hace el Poder Judicial Federal por medio de alguna de las salas de la Suprema Corte, tribunales colegiados o unitarios de circuito o juzgados de distrito. Cuando resuelven 5 casos de idéntica manera sobre el mismo planteamiento, se forma una tesis jurisprudencial. Por poner algo, alimentos, pensión alimenticia no es procedente cuando se detecta ingratitud, ¿sí? Y ya dicen allí en qué consiste, qué artículos interpretaron, de qué manera y todo. Esto hace una especie de ley que deben de observar, deben de cumplir los jueces de la Federación y de los estados al momento de resolver un asunto que trate sobre el mismo tema de la misma manera. La costumbre es otra fuente formal del derecho y bueno, prácticamente, como sabemos, son normas jurídicas no escritas que se imponen por el uso, se usan reiteradamente. Recordemos que la costumbre y los usos no se pueden alegar en contra de la ley, pero sí la pueden complementar, la pueden integrar, nos pueden ayudar de hecho a interpretarla. La costumbre se prevé en el Código de Comercio, en muchos códigos civiles de los estados de la República Mexicana, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por los usos mercantiles que hay, por ejemplo, de presentación de facturas tales día y se paga a un mes crédito. La Ley Federal del Trabajo, precisamente aquí ponemos la imagen de la Santa Cruz, en donde existe la costumbre de que el 3 de mayo no se trabaja, pero se paga como día festivo. Y esto, aunque la Ley Federal del Trabajo no lo contempla en México, sí es un día de asueto para todos los trabajadores de la construcción. Tenemos también las normas individualizadas,
¿sí? En las que podemos mencionar sentencias judiciales, contratos, resoluciones administrativas que serían como sentencias, por ejemplo en materia fiscal, y los testamentos, ¿sí? Estos son instrumentos jurídicos que determinan qué se va a resolver respecto a un grupo o a una persona en concreto. Los principios generales del derecho son verdades jurídicas notorias, ¿sí? Se crean mediante procedimientos jurídico-filosóficos, son generales y son una fuente supletoria del derecho. El artículo 14 constitucional dice: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Esta es la fuente prácticamente de los principios generales del derecho. Y por ejemplo argumentamos mucho el principio de equilibrio procesal, en donde las dos partes deben de ser iguales ante el juez. Si vemos que el juez le está dando preferencia a nuestra contraparte, pues en ese momento le decimos que atenta contra el principio de equilibrio procesal. Hay muchos principios, están diseminados tanto en teoría como en jurisprudencias. Aquí es cuestión de irlos compilando y saber en qué momento irlos alegando, pidiendo que se apliquen por parte de los jueces. Con esto terminaríamos el punto de las fuentes formales del derecho. Vamos a hacer una pausa para ver si tienen preguntas, dudas o comentarios hasta aquí y volvemos. Muy bien, el otro punto que agotaremos el día de hoy en cuanto a la unidad 2 son los conceptos jurídicos fundamentales. Por ahí tenemos al maestro Jaime Fernando Cárdenas García, quien nos dice que los conceptos jurídicos fundamentales son instrumentos para el estudio y práctica del derecho. Dice que constituyen la base teórica para la construcción de otros conceptos, es decir, son conceptos o definiciones que son básicas, elementales. Con eso vamos a construir el conocimiento jurídico. Por eso les he dicho varias veces que estamos ahorita haciendo alfabetización jurídica, que nos va a permitir tener conceptos para entender conceptos cada vez más elevados. En este sentido, el maestro Rafael Preciado Hernández dice que hay conceptos jurídicos fundamentales de naturaleza real, ¿sí?, y conforman el contenido de la norma jurídica. Por ejemplo, el concepto jurídico fundamental de persona, el de sociedad, el de autoridad, el de coerción, el de fines jurídicos, el de deber de justicia, etc. Es decir, si se fijan, cada uno de estos es un concepto que tiene una definición y que encontramos en distintas normas jurídicas. Nos hablan de persona, nos hablan de sociedad, nos hablan de autoridad, etc. El otro tipo de conceptos jurídicos fundamentales son los de naturaleza formal, ¿sí?, y van en la estructura lógica de la norma. Por ejemplo, supuesto jurídico y consecuencia de derecho. Si pasa lo que dice la ley, que es el supuesto jurídico, entonces hay una consecuencia. Por ejemplo, si voy ante el oficial del registro civil y me caso, entonces ya he contraído matrimonio. Y como este concepto, pues encontramos el de relación jurídica, derecho subjetivo, deber jurídico, sanción, etc. Con esto tenemos la idea de cómo se complementan los de naturaleza formal con los reales, ¿sí? Esto ya es como hablar de qué va a pasar, ¿sí? ¿Cómo se va a complementar? Sí. Recordemos que todo esto es teoría, es doctrina, solamente lo estamos viendo para efecto de que comprendan mejor. No hace falta entrar a tanto. Esto implica años de estudio porque es muy densa la teoría al respecto. Por ahora que nos baste con saber en qué consisten y qué son. Muy bien, por otro lado tenemos que el supuesto normativo como uno de los conceptos fundamentales del derecho, ¿sí?, está vinculado con las consecuencias del derecho y las relaciones jurídicas. El supuesto normativo o supuesto jurídico se encuentra en la norma jurídica. La norma jurídica puede tener uno o varios supuestos, ¿sí? ¿Qué es el supuesto jurídico? Pues es una hipótesis que si se realiza, se generan consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el artículo 34 constitucional tiene el supuesto jurídico en el que dice que son ciudadanos de la República
los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Fracción primera, haber cumplido 18 años. Fracción segunda, tener un modo honesto de vivir. Este es el supuesto normativo de la ciudadanía mexicana. Las consecuencias jurídicas también las encontramos en la ley básicamente. Por ejemplo, si eres ciudadano, entonces puedes votar en las elecciones, puedes ser votado y una serie de canonjías más que son derechos como ciudadano mexicano según el artículo 35 constitucional. De igual manera, hay otros que vamos a decir no nos gustan tanto, como son obligaciones de los mexicanos, puntos suspensivos, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esto quiere decir pagar contribuciones, impuestos, derechos, todo ese tipo de cuestiones fiscales. Bueno, esta es la consecuencia o una de las consecuencias que tenemos por el supuesto jurídico de ser ciudadanos. Por otro lado, si recuerdan, ya habíamos visto la pirámide de Kelsen, ¿sí? La pirámide de Kelsen nos habla de que las normas jurídicas, las leyes, tienen una jerarquía. La primera jerarquía en nuestro país o más alta es la Constitución. Los tratados internacionales vienen después, aunque varios teóricos, a raíz de distintas reformas que ha habido, sobre todo en materia de derechos humanos, dicen que los tratados y la Constitución están al mismo nivel. Entonces, bueno, esto va a depender de la teoría que acojamos y de la rama del derecho que estemos hablando para jerarquizar, pero se los apunto para que lo tengan por ahí en el radar. Después vienen las leyes federales, las leyes estatales, una serie de decretos y reglamentos que pueden ser en distintas esferas, y las normas jurídicas individualizadas que, como ya vimos, pueden ser contratos, sentencias y demás. Esto se conoce también como principio de supremacía constitucional, que se considera en el artículo 133 de nuestra Constitución Política, que también decimos Código Político Mexicano. Si decimos Código Político es igual a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. ¿Sí? Nos está hablando de estos tres primeros niveles. Ahora bien, dice, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, es decir, estos tres, a pesar de que las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Es decir, de aquí para acá no pueden estar en contra de lo que dicen estas. Si estas están en contra de las de tres primeros niveles, entonces los jueces deben de hacerle caso a estas. Y allí se restablece la jerarquía que nos marca precisamente la jerarquía de la norma jurídica. Vamos a hacer otra pausa para ver si tienen preguntas y volvemos. Muy bien, el otro punto de nuestro programa de estudios nos habla del hecho jurídico y acto jurídico, de sus elementos de existencia y de sus requisitos de validez. ¿Qué es un hecho jurídico? Son circunstancias, momentos o sucesos que tienen una alta relevancia para el derecho y generan un efecto legal. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a ver, por ejemplo, si un volcán cae en erupción y hay temblores, ese volcán va a generar consecuencias de derecho para las personas que tengan daños en sus viviendas. ¿Sí? Este hecho jurídico natural no interviene la voluntad del hombre, pero sí produce consecuencias jurídicas para el hombre. El otro hecho jurídico, que sería un hecho jurídico humano, el primero fue un hecho jurídico natural, como vemos allí, un accidente automovilístico. Van mensajeando, se van pintando y ¡pum!, le pegan por alcance al de adelante. ¿Tenían la voluntad de chocar? No. Fue un hecho jurídico que produce consecuencias jurídicas
que pues es todo el trámite y el engorre ahí de tránsito y vialidad para que se paguen los daños. Si hubo sangre, incluso puede haber hasta detención momentánea del conductor hasta que se verifique cuál es el estado de salud de las personas lesionadas. Entonces ahí tenemos lo que es un hecho jurídico. Pasa algo sin que sea mi voluntad, sin que yo lo haya querido provocar, y eso produce consecuencias de derecho. El acto jurídico, en cambio, se basa en la manifestación de la voluntad del ser humano para producir consecuencias jurídicas, ¿sí? Este acto jurídico generalmente lo vamos a conocer como un contrato o un convenio. La voluntad es lo que media entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Si no hubo voluntad y se producen consecuencias jurídicas, hablamos del hecho jurídico. Si sí hubo voluntad para producir consecuencias jurídicas, hablamos de un acto jurídico. Ahora bien, ese acto jurídico tiene elementos de existencia que son la voluntad, un objeto posible que quiere ser provocado por esa voluntad, ¿sí? Se busca que ese objeto se dé con la voluntad que es externa y a veces una manera solemne de exteriorizar la voluntad. Aquí otro apunte, aunque aquí lo estamos viendo de esta manera porque así lo marca el programa de estudio y la presentación que tenemos en el portal, realmente la manera solemne no es parte en términos legales del acto jurídico, sino que es parte de los requisitos de validez. Porque para el derecho, sobre todo en materia civil, si existe voluntad y objeto, existe el acto jurídico. Ya la validez, ¿sí?, sería por la forma. Lo vamos a ver más adelante, pero les quería apuntar esto para que no nos vayamos con ideas equivocadas. La voluntad se puede expresar de manera oral, escrita o por medio de señales inequívocas, ¿sí? Si lo hago de manera oral, pues puedo hacer un contrato verbal. Te cambio tu celular por el mío, órale va. Bueno, pues ya están allí con un convenio verbal de permuta. Te cambio una cosa por otra. De manera escrita, compro una casa, bueno, pues tiene que hacerse un contrato. Por medio de señales inequívocas, tiene otras figuras como por ejemplo la continuación, ¿no? Si yo llego y te digo que te agarré 5 jitomates y te doy 20 pesos y tú los tomas, pues estás teniendo una señal inequívoca de que aceptas el pago de esos 5 jitomates. Esta voluntad también se puede expresar de manera tácita, ¿sí?, que es esto que estamos viendo de señales inequívocas, ¿no? Entonces, esta voluntad debe de estar libre de error, ¿sí? Te vendo la casa 120 y tú vas y ver la 118, pues allá hay un error. La violencia, si te amenazan física o verbalmente o alguien de tu familia para que firmes el contrato de compraventa, habría violencia y eso estaría anulando ese contrato. El dolo, están tratando de engañarte para que compres eso. Mira, te vendo estos tenis y te dicen que son Nike, pero son Mike, bueno, pues allá hay dolo. La mala fe, ¿sí? Te vendo mi casa, pero no te digo que tiene goteras y que está arriba de un manto de agua que se puede hundir. Entonces ahí yo estoy obrando de mala fe. También te estoy haciendo que tu voluntad caiga en un vicio y por lo tanto puede ser anulable porque tú crees que estás comprando algo que está bien, que no tiene problemas. Y la lesión, ¿sí? Aquí es cuando hay un daño. Te vendo mi carro en 5 millones de pesos cuando realmente mi carro vale 1 millón, ¿sí? Ahí habría una lesión porque fue desproporcionado el precio que te di. Entonces, estos vicios de la voluntad no deben de existir para que tengamos la validez de un acto jurídico, contrato o convenio, mejor dicho. Ahora bien, los elementos de existencia, ¿sí?, también contemplan lo que es el objeto aparte de la voluntad. El objeto se puede referir a 3 cosas: a la creación, transmisión o modificación de derechos y obligaciones. Por ejemplo, si me prestas dinero, yo te lo voy a pagar. Ahí el objeto directo está creando
el derecho de recibir el dinero del préstamo y la obligación de pagártelo. El objeto indirecto, que es otra de las maneras en las que podemos entender el objeto dentro de un acto jurídico, que se refiere a lo que haces, no haces o das al momento de celebrar el acto jurídico, o bien que te abstengas de hacer algo, ya es una conducta, ¿sí? En este caso tenemos el ejemplo de que si te doy un carro, pues me lo tienes que pagar. El objeto indirecto, pues implica que me entregues el carro. Y por último, el objeto entendido como la cosa es lo que se da en sí, un bien físico que existe en la realidad, ¿sí? La cosa debe existir en la naturaleza, no en la imaginación. Debe ser determinado o determinable. Por ejemplo, te puedo comprar la cosecha de elotes que va a salir ahora en agosto, ¿sí? Es determinable que sea en esa fecha y que van a ser los elotes que se den en tu parcela. Y debe estar en el comercio, ¿sí? Porque hay cosas que no se pueden vender, como por ejemplo patrimonio artístico. Si yo tengo algo que es declarado patrimonio artístico, bueno, pues yo no lo puedo vender. Entonces debe de estar en el comercio. El tercer punto, que es el de la solemnidad, ¿sí? O forma solemne, es una forma en la que tenemos que hacer el acto jurídico del que se trate. Aquí vemos al oficial del registro civil, que es el único facultado para celebrar un contrato de matrimonio. El matrimonio, jurídicamente hablando, es un contrato que tiene una solemnidad que implica que sea ante oficial del registro civil con testigos de los contrayentes y firman un acta, ¿sí? Aunque les digo, esto realmente va más a las cuestiones de validez, pero bueno, ya tienen el apunte. Lo importante es que tengan un criterio muy amplio para entender todos estos temas. Entonces, como les decía, el acto jurídico generalmente es un contrato o un convenio. El artículo 1795 del Código Civil Federal dice que el contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes. Bueno, esto quiere decir que deben de tener capacidad para firmarlo, lo vamos a ver más adelante. Por vicios del consentimiento, ya vimos que estos no se deben de dar. Porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito. Y porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Entonces, si lo vemos en un cuadro sinóptico, los elementos de existencia son el consentimiento y el objeto. El 1794 del Código Civil dice que para la existencia se requiere consentimiento y objeto. Por eso les decía que ahí no entraría la solemnidad, porque el código dispone una cosa diferente de lo que está disponiendo la teoría. Y lo que manda, ¿qué es? La ley. Los elementos de validez son la capacidad de las partes, que tienen que ser prácticamente mayores de edad, según vimos por ahí en el código, en la Constitución Política. La ausencia de vicios en el consentimiento, que no haya error, dolo, mala fe, violencia. La licitud en el objeto, es decir, que se haga de acuerdo con las leyes, que no esté prohibido, pues no puedes vender droga, eso es ilícito, ¿sí? No es un contrato de compraventa de droga, porque sería ilícito, tiene que ser lícito. Y la forma del consentimiento, que por ejemplo si te compro una casa tiene que ser firmado el contrato ante notario público. Si no cumple con alguna de estas partes o varias de estas partes, el contrato sería inválido y por lo tanto te pueden demandar por la nulidad del mismo. Aunque esa nulidad en algunos casos se puede solventar. Ahora bien, los requisitos de validez del acto jurídico, bueno, la capacidad legal es la aptitud para ejercer derechos o cumplir obligaciones. Se da con la mayoría de edad y estar en pleno uso y goce de nuestras facultades mentales y físicas. La licitud se da cuando los actos jurídicos cumplen totalmente con las disposiciones jurídicas, no van en contra de ellas. La forma, como ya decíamos, bueno, si se pide que sea ante notario público, debe de ser ante notario público. Si se pide que sea por escrito ante dos testigos, debe de ser por escrito y ante dos testigos. Eso lo va a disponer la misma ley en el supuesto jurídico del que se trate, si es compraventa, si es comodato, si es habitación, si es uso. Y finalmente la ausencia de vicios, ¿sí? Que ya vimos que no debe haber error, dolo, mala fe.
Recuerden que aquí están los links al video, al podcast y a la presentación de esta sesión. Muchas gracias.